¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Senado Noticias en su edición central. 20 horas en punto. Nos sintonizamos a esta hora para saber las informaciones legislativas que han marcado esta jornada día martes 29 de mayo. Estos son los titulares de hoy. Logran acuerdos. Comisión mixta despachó a la sala proyecto que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Comisión Especial de Recursos Hídricos aborda denuncia por presunto robo de agua en la provincia de Petorca. Sala despacha a tercer trámite proyecto que busca prohibir las bolsas plásticas en todo el país. Y lo veíamos en los titulares, tenemos novedades sobre el proyecto que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque hoy la comisión mixta que se conformó para poder establecer y llegar a un acuerdo en las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados despachó esta iniciativa a la sala del Senado, un proyecto que crea este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, culmina así su trámite en esta instancia legislativa. Las disposiciones se concordaron en varios temas importantes, los cuales van a ser elaborados en un informe que será votado mañana por la sala del Senado, asunto que fue confirmado como primer punto de la tabla de la tarde, y se espera que el día jueves se haga lo mismo en la Cámara de Diputados. La idea es que esta semana este anhelado ministerio esté en condiciones de convertirse en ley de la República, incluso pueda ser anunciado en la próxima cuenta pública del presidente Sebastián Piñera el 1 de junio. Aquí pasamos a revisar reacciones. Finalmente la comisión mixta aprobó el Ministerio de Ciencia. Chile va a ser un país que va a poder enfrentar nuevos desafíos. Tenemos oportunidades únicas en el siglo XXI, que son laboratorios naturales que solo Chile tiene, como la fortaleza astronómica, como la fortaleza alimentaria, como tener el litio y el cobre para las baterías y para los autos eléctricos, como tener los laboratorios naturales más importantes para el cambio climático, que es la Antártica, como tener los laboratorios naturales para todos los temas de catástrofe, para el mundo entero, para generar políticas para el mundo entero. Chile tiene una inmensa oportunidad en el siglo XXI. Eso requiere justamente una institucionalidad que le agregue ciencia, que le agregue valor. Habían dos puntos, digamos, en discusión de las múltiples que hemos ido zanjando. Uno era la composición del Consejo Asesor, que llegamos a un acuerdo que fuera nombrado por el presidente, y otro respecto al tema de la patente, donde establecimos un sistema mixto, en el sentido de que parte de una patente exitosa, que eso al final suponga un reintegro de los recursos que fueron necesarios para ello. Da un paso sustantivo en el fortalecimiento de la ciencia y de la innovación. La creación del ministerio nos permite poner la prioridad, la importancia en el desarrollo de la ciencia y cómo ésta se vincula con las decisiones que se toman en cada uno de los territorios. Cuando los desafíos que enfrentamos, por ejemplo, en el mundo del trabajo, es cómo las personas son reemplazadas por las máquinas. No puede ser que nosotros no pongamos la prioridad en recursos, en institucionalidad pública, en colaboración público-privada, también en el desarrollo de la ciencia, la tecnología. Seguimos avanzando en otras noticias a esta hora porque la Comisión Especial de Recursos Hídricos analizó durante esta jornada la crisis hídrica que está viviendo hace mucho tiempo la provincia de Petorca. Esto ha generado, por ejemplo, el alza de algunos precios de verduras y de frutas y a veces la escasez de ella. Por ejemplo, la situación que se está viviendo con la palta actualmente. Todo esto y más se lo preguntamos a nuestra periodista Valeria Cabello, a quien ya vemos en pantalla. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches, así es, porque son aproximadamente 15 años de que se ha declarado el estado de sequía en la provincia de Petorca y que involucra también a todas las comunas que componen esta provincia. De hecho, este fue el tema que se abordó durante esta Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, acá en el Congreso en Valparaíso, y que tuvo a varios invitados, representantes de Modatima y también al alcalde de Petorca, quienes hablaron respecto a este tema y también cuáles son los posibles factores que puedan haber llevado al estado actual de este recurso hídrico, bien digo, en la zona. Algunos de estos factores que ellos mencionaban son, por ejemplo, el uso indiscriminado de este recurso, pero además lo que es la especulación del agua.
agua, que también podría haber provocado estas situaciones, pero además señalan que se continúan entregando derechos de agua, algo que va empeorando cada vez más, y ellos estiman y dicen que tienen pruebas de que existe un robo de agua de las grandes empresas. Por ejemplo, hay empresas que tienen cultivos de palta, y la palta precisamente es una fruta que consume bastante agua. Por ejemplo, nos decían que un palto consume diariamente 100 litros de agua, y eso también estaría afectando, según ellos nos mencionaban durante esta comisión que se desarrolló, porque son precisamente los cerros los que tienen estas plantaciones y también tienen derechos de agua, pero según el alcalde dice que estos derechos de agua no serían suficientes para abastecer todo el cultivo que tienen. Es por eso que ellos señalan que se estaría robando agua por parte de estas empresas, pero también existen otros factores que indican que se estaría robando agua, como por ejemplo que se han encontrado 366 pozos y 65 drenes ilegales en la zona, y esto por supuesto estaría empeorando cada vez más lo que es la situación hídrica en la provincia de Petorca. De hecho, sin ir más lejos, en la comuna de Cabildo tiene que funcionar completamente con camiones aljibe, una inversión también que se está haciendo en esa zona producto de la escasez hídrica para todos sus habitantes y también para las diversas plantaciones y cultivos que tienen en la zona. Durante esta comisión se acordaron varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, es sesionar en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos y además enviar un oficio de fiscalización de derechos provisionales. Eso fue parte entonces de lo que nos comentaban al finalizar esta comisión. Los invito a que escuchemos parte de las declaraciones. Proponer modificaciones de ley pensando solo en la situación de una localidad no me parece del todo correcto, porque si bien puede afectarlos a ustedes en forma positiva, a lo mejor a otras regiones las perjudica. Hemos enviado una serie de oficios de fiscalización solicitando, por ejemplo, el problema de los derechos provisionales, que son derechos que se entregan pese a que las cuencas están agotadas, que la Dirección General de Agua del año 2014 había revocado estos recursos, pero no se ha hecho efectiva la revocación, se sigue sacando agua, se siguen instalando drenes. No estamos en contra de la palta, estamos en contra de un modelo de lucro, usura y exclusión que ha hecho de los territorios de sacrificio. No estamos en contra de quien quiera producir palta, pero se tiene que hacer en un modelo de producción que sea viable económicamente y competitivo, pero también socialmente justo y ecológicamente más sano. Hemos hecho los cálculos, ¿cierto?, para ver la capacidad, digamos, de riego que tienen las cientos de hectáreas de palto, y efectivamente, digamos, con los derechos que tienen las empresas, no les alcanzaría para regar toda la superficie que ellos tienen plantado. La presidenta de esta comisión, la senadora Adriana Muñoz, señalaba que es fundamental que el agua sea declarado como bien de uso público. De hecho, señalaba que en un capítulo completo, en la modificación que actualmente se tramita al Código de Aguas, esto consideraría todo lo que tiene que ver con considerar el agua como un bien de uso público, pero señalaba que hasta ahora se encuentra paralizada esta tramitación en la Comisión de Agricultura, pero es necesario para ellos avanzar en esta materia y poder solucionar todos los problemas y las falencias que están afectando actualmente, al menos a esta provincia de nuestro país. Perfecto, Valeria, un tema preocupante, la escasez de agua en Petorca, que tú bien lo decías, son años donde se busca también una solución para toda esta provincia y la isoproducción a los agricultores, etcétera. Así que un tema muy importante que estaremos siguiendo más adelante. Valeria, que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros seguimos avanzando en otras materias, nos mantenemos, sí, respecto a esta situación de escasez hídrica, porque recordemos que la Comisión de Agricultura está analizando el proyecto de reforma constitucional al Código de Aguas, tiene importantes cambios, pero todavía no se logra un acuerdo. Por eso se va a crear una mesa de trabajo para recabar todo tipo de opiniones y cómo mejorar esta legislación. Todos los detalles en el siguiente informe. Si bien la más reciente sesión de la Comisión de Agricultura tuvo un carácter más bien explicativo por parte de la Biblioteca del Congreso Nacional, cuyos analistas ahondaron en las observaciones de los invitados y la historia que precede a la reforma al Código de Aguas, también fue la oportunidad para acordar la participación de los equipos de los senadores de la Comisión en una mesa técnica que permita avanzar en la elaboración de las indicaciones al proyecto.
Esto porque son muchas las posturas que aún resta por escuchar a modo de audiencias y la idea es avanzar en forma paralela para agilizar la solución a problemas graves en la disponibilidad del recurso hídrico, como planteó la presidenta de la comisión, senadora Carmen Gloria Aravena. Vamos a crear a partir de la próxima semana una comisión de trabajo técnico en el que vamos a incorporar los asesores jurídicos de todos los senadores acá presentes, incorporando también a obras públicas y agricultura, entendiendo que de alguna manera hoy día se están preparando indicaciones y la idea es ir avanzando en forma paralela. Las cifras son complejas, tenemos un 10% de agua disponible según los antecedentes, de un 90% que ya han sido entregadas, pero de ese 90% entregado hay 60% de esas aguas que hoy día no han registrado o no han pagado sus patentes. Entre los exponentes de turno, los analistas de la Biblioteca del Congreso Nacional, Paco González y Eduardo Baeza, además del repaso histórico del tema y sus principales ejes en discusión, este último recalcó la necesidad de generar una gestión integrada de recursos hídricos con énfasis en las cuencas y alinear la información en una autoridad con empoderamiento en el sector. Cada cuenca en Chile es distinta una de otra, desde norte a sur. Tiene características que son bien particulares y bien específicas. Por lo tanto, la gestión integral tiene que ver a nivel de cuenca, tiene que ver con tomar la información de esa cuenca, integrar a todos los actores que están involucrados, públicos y privados. Básicamente son un poco más de 40 instituciones que tienen que ver con los recursos hídricos en Chile y tienen más de 100 funciones relativas al agua. Entonces, en definitiva, se requiere mayor coordinación, se requiere integración, se requiere una autoridad que tenga cierta autonomía para tomar decisiones. Por último, el asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses, indicó que el trabajo en esta materia se viene realizando en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas varias veces por semana y esperan traducirlo en las indicaciones respectivas, ahora con los equipos de los senadores. Además, coincidió que uno de los aspectos a trabajar en estas propuestas es unificar la información que hoy existe, pero está dispersa. Los ministros Walker y Fontaine hace ya algunos días o hace algunas semanas se comprometieron a integrar o traducir el trabajo de sus respectivos equipos en la presentación de las indicaciones que vayan en la dirección que el gobierno estima la correcta en materia de adecuaciones legislativas al Código de Aguas. Y efectivamente ese trabajo se está haciendo y se va a traducir necesariamente en algunas indicaciones que van a ser presentadas a la brevedad posible. La información está. Lo importante es que muchas veces la información está dispersa y el trabajo legislativo debiera orientarse más que nada a cómo integrar esa información y no a inventar nuevas formas de cómo levantarla, porque, insisto, esa información ya está. Seguimos revisando otras informaciones, porque en la jornada de ayer dejó de existir el ex senador designado William Thayer Arteaga, él que fue un gran importante ex legislador. Se estuvo ligado también a temas políticos, docentes y estuvo aquí en el Senado de los años 90 hasta el 98. Aquí le contamos más la siguiente biografía. William Thayer Arteaga en octubre habría cumplido 100 años de edad, pero su trayectoria de abogado, académico, político chileno y ex senador designado terminó este 28 de mayo cuando falleció en la capital. Integró la Cámara Alta en los primeros años tras el retorno a la democracia, entre 1990 y 1998, cuando fue designado por el Ejecutivo en su calidad de ex rector de universidad. Fue en la década del 30 cuando William Thayer iniciaba sus estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, titulándose en 1945 con la tesis Orientación Profesional y Vocación Jurídica. Durante esta época datan sus primeras inquietudes vocacionales como secretario general y vicepresidente de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos entre 1940 y 1941. Era discípulo del padre Hurtado y militante de la Falange Nacional. El presidente Frei Montalva lo integró a su primer gabinete como ministro de Trabajo y Previsión Social, cargo que ocupó hasta 1968. En este periodo impulsó importantes reformas en la legislación laboral. Ese mismo año asumió la cartera de Justicia y, paralelamente, fue nombrado titular de Educación durante un breve tiempo. Al asumir la Junta Militar, se integró a la Comisión Legislativa 2. Más tarde, entre los años 1974 y 1976, formó parte del Consejo Ejecutivo de UNESCO. Por su apoyo y colaboración al gobierno militar, fue expulsado de él en 1975. Pero a mediados de la siguiente década retomaría la militancia política, esta vez al alero de Renovación Nacional. En la década del 90 llegó a la Cámara Alta y desde esa tribuna
defendió la institución de los senadores designados, ya que, según su visión, representaban un grupo de independientes y sin compromisos políticos que, junto con aportar la vasta experiencia técnica adquirida en el sector público, funcionaban como moderadores de las mayorías y minorías parlamentarias. Su labor legislativa fue reforzada en una entrevista a la Biblioteca del Congreso Nacional en el año 2011. Yo, como senador institucional, no tenía una base política. Pertenecía a la Comisión de Educación y a la Comisión de Trabajo. Y fui presidente de la Comisión de Trabajo. Pero yo me trataba de meter en toda la actividad del Senado. Y la función de senador es una función de tiempo completo y de tiempo y medio completo de día. A mí no me sobraba un minuto. Amante de las letras, fue autor de numerosos libros tales como Orientación Profesional y Vocación Jurídica, El Marxismo, Teoría y Acción, Trabajo, Empresa y Revolución, Manual de Derecho del Trabajo, La Apertura Política, Código del Trabajo, Introducción y Notas, San Alberto Hurtado y la Libertad Sindical en el Chile Republicano. En sus últimos días, continuó con la reflexión crítica de la política nacional en diversas columnas de prensa. Sus restos fueron velados en la parroquia Santa Marta, en Ñuñoa, Santiago, y sus funerales en el cementerio Parque del Recuerdo. 20 horas con 16 minutos. Los invito ahora a revisar la página web senado.cl, que nos informa oportunamente de lo relacionado hoy en la sala de sesiones y proyectos importantes. Tiene que ver con las bolsas plásticas. Ponga mucha atención. Revisamos de inmediato qué pasó con esta iniciativa. Fin a las bolsas plásticas en todo Chile. Hubo un contundente respaldo hoy para este proyecto que ahora pasa a tercer trámite a la Cámara de Diputados. La norma, que en su inicio solo estaba considerada para la Patagonia, recoge 11 mociones parlamentarias que tienen todas el mismo fin. Durante la sesión, los legisladores aclararon que es un primer paso para terminar con los elementos plásticos nocivos, así que avanza rápidamente esta iniciativa legal ahora en manos de la Cámara de Diputados. Vamos ahora a revisar y conocer un poco más de nuestros legisladores. Como siempre en Senado Noticias conocemos detalles, por ejemplo, de sus prioridades legislativas, de su carrera política, etcétera. En esta ocasión vamos a conocer más detalles del senador Francisco Chaguán por la región de Valparaíso en la siguiente entrevista del periodista Julio Escobar. ¿Cómo están? Los saludamos y les damos la bienvenida a esta sección de entrevista. En esta oportunidad saludamos al senador Francisco Chaguán, con quien vamos a conversar temas de gran interés para la región y para el país también, como los que se acaban de conocer, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia. Pero quería comenzar por el tema de gran interés. Me quedé con esa frase, porque es lo que ha dicho la ministra de Transporte respecto al Tren Rápido, Santiago-Valparaíso. Quería preguntarle cuál es un poco la fórmula que usted considera mejor, más idónea, porque algunos han postulado ingresar el proyecto por la Ley General de Ferrocarriles, otros creen que debe ser una ley de concesiones. Es un tema importante para la región. ¿Cuál es un poco su visión sobre el tema? Lo primero a señalar es que nosotros hemos pedido prioridad presidencial para el Tren Rápido Santiago-Valparaíso. Y también señalar que hay 3 proyectos que hoy día están compitiendo. Uno es del consorcio franco-español, que ya tenía todos los permisos aprobados, y que está en un proceso hoy día de revisión justamente para que vuelva al Consejo de Concesiones, y que establecía un tramo y un trayecto que generaba una estación intermodal en la comuna de Limache, con también la posibilidad de tener acceso fundamentalmente al puerto de San Antonio, al puerto de Valparaíso y también al puerto de Ventana. Un segundo proyecto es uno que está encabezado fundamentalmente por Ferrocarriles del Estado, EFE, con acuerdos con EPSA, con la Empresa Portuaria de San Antonio, y con EPB, Empresa Portuaria de Valparaíso. Y eso establece 2 ramales, uno a San Antonio y otro a Valparaíso. Y hay un tercer proyecto, que es del consorcio chileno-chino, que establece una estación intermodal en Casablanca y establece un ramal tanto a San Antonio como a Valparaíso. Los 3 proyectos no requieren subsidio del Estado, se financian con 2/3 de transporte de carga y tienen un transporte de pasajeros de una vez por hora, con una velocidad de alrededor de 220 kilómetros por hora, que establecería la posibilidad de un acceso entre Valparaíso y Santiago de 45 minutos, y lo que sin lugar a dudas sería un tema relevante. Eso es lo primero. Hoy día hay posibilidad cierta de avanzar en un proyecto de esa envergadura. Lo segundo es que hay que resolver si esto se debe avanzar
vía ley de concesiones o vía ley de ferrocarriles. Yo creo que claramente hay que tener una licitación internacional para que todos y cada uno de los proyectos que están hoy día interesados puedan competir, no solamente estos tres, sino que cualquier otro que quiera entrar justamente en la posibilidad de adjudicarse un proyecto de esta envergadura pueda hacerlo con transparencia y en igualdad de condiciones. Es lo que muchos también habían dicho, de que justamente hubiera más posibilidades. Una ley de concesiones más moderna permite tener ciertos parámetros de qué exigir para tener, digamos, un tren rápido, qué tipo de tren y todo eso, digamos. Pero no se empantana un poquito esta discusión a partir de lo que ocurre con el presidente de EFE inhabilitándose justamente de esta discusión, dado que él es sobrino del presidente ejecutivo de uno de los integrantes justamente de este consorcio chileno-chino, de uno de los integrantes de unas 3 empresas que integran ese consorcio. ¿No le parece que se queda un poco esa discusión? Por lo mismo debe ser por ley de concesiones y tiene que ser un concurso internacional, una licitación internacional, abierta, transparente, que nos permita avanzar en el proyecto sin que finalmente uno u otro corra con preferencia. Y como hay 3 proyectos, más otros que pudieran también, otros grupos poder estar interesados en este proyecto, hay que hacerlo con toda la transparencia del caso para asegurar claramente que va a ser un proyecto en beneficio de la comunidad y que esté en igualdad de condiciones con el resto de los proyectos. Senador, también una de las cosas que se había dicho que era prioridad para este tema del tren rápido es que la carga entre los puertos también era uno de los temas prioritarios, pero yendo al tema de puertos justamente, es una de las prioridades también para usted, así lo ha dicho, que haya una descentralización fiscal en materia portuaria. ¿Lo espera tal vez como uno de los anuncios para este viernes? Yo espero varias cosas en la cuenta pública del presidente Piñera. La primera, por supuesto, que se avance fundamentalmente en infraestructura portuaria. Cuando hablamos de infraestructura portuaria para la macrozona central, estamos hablando de avanzar decididamente en el Terminal 2 para Valparaíso, con una eventualidad de un Terminal 3 en el sector de Yolanda, con acceso norte por Cabritería y por otra parte con el megapuerto en San Antonio. Quiero decirle que ambos temas van a caminar, yo espero, tengo certeza de eso, que finalmente van a ser anuncios del presidente Piñera el próximo 1 de junio y por tanto tenemos la tranquilidad de que se está pensando en la infraestructura portuaria, pensando en los próximos 20, 30, 40 años para Chile. Eso es lo primero. Lo segundo, señalar que hay que avanzar en descentralización, no solamente con la descentralización política, con la elección de los gobernadores regionales, sino también con descentralización administrativa, con el traspaso de facultades y atribuciones desde el gobierno central a las regiones y por otra parte, con normas de descentralización fiscal para que parte de los tributos que generan las actividades productivas regionales queden en las zonas donde se producen las externalidades negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, respecto a los puertos, parte de los tributos que se genera en la actividad portuaria queden en las zonas, efectivamente, donde se emplazan estos puertos. Las ciudades portuarias se han ido empobreciendo, se han ido envejeciendo, y es por eso que hemos trabajado junto con la Asociación de Municipios de Ciudades Puertos, en las cuales tenemos no solamente los puertos estatales, sino también a los puertos concesionados, trabajando unidos para los efectos de lograr que las normas de descentralización fiscal sean una realidad. Yo además he pedido que se hayan incorporado también los puertos terrestres, porque el puerto terrestre de los Andes es la puerta de entrada a nuestro país y consideramos también pertinente que sea incorporada a estas normas de descentralización fiscal. ¿No solo son los puertos para usted los que deberían tener esta descentralización fiscal? No, efectivamente todas las actividades productivas con claro sello regional. Por ejemplo, la actividad minera, la actividad forestal, la acuicultura y otras actividades económicas que generan externalidades negativas. ¿Esperaría más que una ley de puertos o una ley de puertos permitiría avanzar? Digamos, yo creo que hay que avanzar con una ley de puertos, pero yo espero una norma mucho más profunda y que haya relación con la descentralización fiscal como una manera de entender el desarrollo productivo del país. ¿Debe venir esto acompañado también a lo mejor de una mayor responsabilidad tanto de los gobiernos regionales y de los municipios respecto a los dineros fiscales? Efectivamente, nosotros hemos pedido que haya normas de responsabilidad fiscal por parte de los gobiernos regionales para los efectos de ser mucho más rigurosos, con sanciones mucho más altas de lo que ha sido hasta ahora desde el punto de vista del manejo de los fondos públicos. Temas de gran interés, te agradecemos haber compartido con nosotros, senador. Muchas gracias, un abrazo grande, hasta luego. Y de esta manera llegamos al final de esta sección de entrevistas, nos volvemos con Senado Noticias.
20:25 minutos, teníamos la entrevista de nuestro periodista Julio Escobar con el senador por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán. Usted lo puede repetir a través de nuestra programación el fin de semana y también por nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Todas nuestras redes sociales están dispuestas para usted, ahí ya las ve en pantalla. Si quedó con alguna duda, quiere saber más de algún proyecto legislativo o repetir sencillamente toda la información que hemos revisado a esta hora de la noche. Soy Betsabe Fuentes, quédese ahora en la grata compañía de nuestro canal.